Paloma Reyes se detuvo a la entrada de la editorial Águila Negra, en la calle Madero, y miró el reloj. Las 3:15. Era tan precisa como siempre, un hábito que había desarrollado a lo largo de los años de trabajo con Ricardo Sánchez, que valoraba la puntualidad por encima de todo. La editorial era una mansión de 3 plantas del siglo XIX, con balcones tallados y enormes puertas de roble. Paloma abrió la pesada puerta y se encontró en un vestíbulo fresco con columnas de mármol. La recepcionista, de uniforme azul, la saludó amistosamente con la cabeza. 7 años de colaboración la habían hecho suya. Una escalera de mármol con barandillas de hierro forjado conducía al primer piso, donde se encontraban las oficinas de la dirección. Cada vez que subía esas escaleras, Paloma recordaba su primera visita aquí. Tenía 27 años, acababa de terminar su primera novela, La mujer del vestido blanco, y temblaba de emoción mientras esperaba el veredicto del editor. La secretaria de Ricardo Sánchez, una elegante mujer de unos 45 años con el pelo impecable, levantó la cabeza de sus papeles y sonrió. «Bienvenida, señora Reyes. Don Ricardo está listo para recibirla». Paloma se ajustó la chaqueta azul oscuro y apretó el bolso de piel. Dentro había un ejemplar de Sombras del pasado con una inscripción de regalo, una tradición que había cumplido desde el primer libro. La puerta de roble macizo con una placa dorada en la que se leía Ricardo Sánchez, redactor jefe, estaba entreabierta. Paloma llamó y entró. El editor estaba de pie junto a la alta ventana que daba al patio, sosteniendo un ejemplar fresco de su última novela. Ricardo Sánchez parecía más joven a sus 55 años, gracias a su figura atlética y sus enérgicos movimientos. Sus sienes canosas y sus sagaces ojos castaños, tras unas gafas de montura dorada, le hacían parecer el respetable intelectual que era. «Paloma, querida», dejó el libro a un lado y le dio un abrazo paternal. «Ven, siéntate. ¿Te apetece un café?» «Gracias, no diría que no». Ricardo pulsó el botón del interfono y pidió a la secretaria que trajera café. Luego indicó a Paloma que se sentara frente a su mesa, llena de manuscritos, correcciones y catálogos de libros. En la pared colgaban cuadros de escritores famosos, el orgullo de la editorial. «Tengo una gran noticia para ti», comenzó Ricardo, acomodándose en su silla. «Sombras del pasado ha superado todas las expectativas». Paloma se enderezó, sintiendo cómo aumentaban los latidos de su corazón. La segunda edición se agotó en 3 semanas. 20.000 ejemplares. Sacó un grueso sobre de un cajón del escritorio. Las librerías están barriendo literalmente sus novelas de las estanterías. En Gandhis, en la Avenida Juárez, dicen que los clientes piden el siguiente libro. Paloma cogió el sobre, intentando mantener la calma. Dentro había un cheque por 200.000 pesos, una suma que superaba los ingresos anuales de muchos mexicanos. 7 años en la literatura le habían enseñado a no mostrar emoción al recibir regalías, aunque por dentro estaba exultante. «Qué bueno, don Ricardo, gracias por promover el libro». «De nada, Paloma, es fácil vender un buen libro. Y sus novelas son eso, leídas por amas de casa, estudiantes y empresarias por igual. Tienes el raro don de mostrar las experiencias de las mujeres con tanta sinceridad que hasta los hombres leen sudor». La secretaria trajo una bandeja con 2 tazas de café aromatizado y un plato de galletas. Ricardo dio un sorbo y continuó. «Por cierto, ¿cómo van las cosas con la nueva novela?» «Esperanzas rotas, si no me equivoco». Paloma frunció el ceño. El trabajo en el nuevo libro avanzaba lentamente. Demasiadas distracciones en casa, y la trama era demasiado autobiográfica. De momento solo era un esbozo. Unas 50 páginas. Hay que trabajar la historia con cuidado. «Tómate tu tiempo», dijo Ricardo en voz baja. «La calidad es más importante que la rapidez, aunque el editor quiere que el nuevo libro salga a finales de año. Las ventas prenavideñas siempre son altas». Discutieron los detalles del futuro contrato, la tirada y la campaña de marketing. Ricardo se ofrece a aumentar el anticipo, dada la creciente popularidad del autor. 40 minutos después, la parte comercial de la reunión había terminado. «Paloma», dijo el editor acompañándola hasta la puerta, «pareces un poco cansada. ¿Va todo bien?» Paloma se lo pensó un momento. Ricardo no solo era un socio, sino también un hombre que había creído en su talento cuando era una desconocida aspirante a escritora. «Solo necesito un cambio de aires para trabajar. En casa hay demasiadas distracciones». «Comprendo. Quizá debería plantearse una oficina. Muchos de nuestros autores alquilan pequeños despachos o estudios». Paloma asintió, se despidió y salió del despacho. La idea de un espacio creativo independiente
Llevaba meses rondándole la cabeza. Quizá había llegado el momento de hacerla realidad. Mientras bajaba las escaleras de mármol, sacó el teléfono y envió un mensaje a Jimena. Nos vemos en la terraza a las 4. Tengo noticias. El café La Terraza estaba a 5 minutos a pie de la editorial, en una calle tranquila con casas coloniales. Era el lugar de encuentro favorito de ella y Jimena. Un lugar acogedor con manteles blancos, flores frescas en las mesas y una hermosa vista de la antigua iglesia de San Francisco. Paloma llegó primero y cogió una mesa junto a la ventana. El camarero, un chico joven de sonrisa amable, le trajo el menú, pero ella pidió solo agua mineral, decidiendo esperar a su amiga. Jimena apareció 10 minutos después, como siempre un poco despeinada tras un día de trabajo. Llevaba el pelo castaño y rizado recogido en una coleta y una mancha de tiza en la blusa blanca, marca profesional de una maestra de primaria. «Siento llegar tarde», dijo, jadeante, mientras se acomodaba en la silla frente a mí. La reunión de padres y profesores se había alargado. La madre de Pedrito Gómez había montado un escándalo por su nota en matemáticas. Jimena Castillo llevaba 10 años trabajando en la escuela Benito Juárez y había visto muchas cosas. Era una persona emotiva, que hablaba rápido y agitaba los brazos, pero también tenía una rara habilidad para empatizar con los problemas de los demás. «Cuéntame tus noticias», exigió, pidiendo un capuchino al camarero. Paloma sacó un sobre con un cheque y se lo mostró a su amiga. La segunda edición de Sombras del Pasado se había agotado por completo. 20.000 ejemplares en 3 semanas. «¡Dios mío!», Jimena se salpicó las manos. «Es increíble. Te estás convirtiendo en una escritora famosa». «No exageres, pero es un buen dinero, seguro. ¿Qué vas a hacer con él?». Paloma bebió un sorbo de agua mineral y miró por la ventana hacia la vieja iglesia. «Estoy pensando en comprar una villa en el campo, para trabajar». Jimena dejó a un lado el capuchino que acababa de servirse y se quedó mirando a su amiga. «¿Un chalet? ¿De verdad? ¿Por qué te gastarías tanto dinero?». «Necesito un lugar tranquilo para crear. En casa siempre hay algo en medio. Llamadas de teléfono, ruido de la calle, tareas domésticas. Y una nueva novela requiere una concentración total». Jimena revuelve pensativa su café con una cuchara. «¿Y qué dirá Emiliano? Ya conoces su actitud ante los grandes gastos». Paloma arrugó la nariz. En efecto, su marido siempre había sido crítico con sus compras, incluso cuando se trataba de necesidades profesionales. 2 años atrás, cuando ella había comprado una nueva máquina de escribir Olimpia por 5,000 pesos, él no le había dirigido la palabra durante 3 días y luego armó un escándalo por la factura de la luz, a pesar de que los 20 pesos extra no podían afectar seriamente el presupuesto familiar. «Es mi dinero duramente ganado», dijo un poco más bruscamente de lo que pretendía. Jimena levantó las manos en un gesto conciliador. «Por supuesto, no era mi intención. Es que conozco el carácter de tu marido. ¿Recuerdas la historia del coche?». Paloma se acordó. Hace 3 años ella quiso comprar un Ford Fiesta de segunda mano en lugar de su vetusto Zephyr, pero Emiliano se negó en redondo, diciendo que el coche viejo aún serviría. Al final, el Zephyr se averió en pleno periférico durante un atasco matutino, y la reparación costó más que comprar un coche nuevo. «Quizá una casa de campo ayudaría a nuestra relación», dijo Paloma, más para convencerse a sí misma. «Podríamos pasar juntos los fines de semana, hacer barbacoas, invitar a amigos, un cambio de aires». Jimena escrutó el rostro de su amiga. «Paloma, ¿cuándo fue la última vez que viste a Emiliano realmente relajado? ¿Cuando se reía de tus chistes o te contaba algo interesante sobre el trabajo?». La pregunta pilló desprevenida a Paloma. Intentó hacer memoria y se dio cuenta de que no podía nombrar una ocasión concreta en los últimos meses. Emiliano solía estar deseoso de compartir noticias sobre el negocio del restaurante, de contar anécdotas divertidas sobre clientes y empleados. Ahora llegaba a casa callado y tenso, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. «Trabaja mucho», objetó débilmente. «El negocio de la restauración exige una atención constante». ¿Y no la exigía antes? «Paloma, eres una mujer inteligente. ¿No ves lo que está pasando?». «¿Qué quieres decir?». Jimena se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. «Los hombres no se desapegan así como así. O tiene serios problemas de negocios, o hay otras razones». Paloma sintió que se le cerraban las entrañas con una desagradable premonición. Pero no quiso abordar el tema. No estaba dispuesta a escuchar en voz alta lo que a veces pensaba en momentos de soledad especialmente aguda.
Tal vez tengas razón en cuanto a los problemas del negocio. Últimamente la competencia en el negocio de la restauración es cada vez más dura. Jimena se recostó en la silla y suspiró. Está bien, no te presionaré. Pero si decides comprar un chalet, no dejes de enseñármelo. Siempre he soñado con una casa de campo. Pasaron a temas más ligeros. Hablaron de las novedades escolares de Jimena, de sus planes para el fin de semana y de una nueva serie de televisión mexicana que emitían por las tardes. Jimena contó anécdotas divertidas de la vida escolar y Paloma se rió al sentir que la tensión se iba disipando poco a poco. A las 6:30 las amigas se despidieron. Jimena cogió el autobús para volver a casa y Paloma decidió volver andando, pues su casa estaba a 20 minutos andando de la cafetería. La tarde era cálida, el aire olía a jazmín y a gases de escape. Paloma caminaba a paso tranquilo, pensando en su conversación con Jimena. Su amiga tenía razón. Algo había cambiado realmente en su relación con Emiliano. ¿Cuándo había empezado? ¿Hace 6 meses? ¿Un año? El cambio había sido gradual, y ella no se había dado cuenta enseguida. Su casa estaba en un barrio respetable de la Condesa, una cuadra tranquila con calles anchas y árboles viejos. El edificio de 2 pisos con techo de tejas rojas y un pequeño jardín parecía acogedor y sólido. Emiliano la había comprado hacía 8 años, cuando al restaurante le iba bien. Paloma abrió la puerta principal y enseguida oyó el sonido de la televisión desde la cocina. Emiliano estaba sentado a la mesa frente a un plato de enchiladas que Dolores, el ama de llaves, había preparado desde la mañana. Levantó la vista cuando entró su esposa, saludó con la cabeza y volvió a hundirse en la comida. «Hola», dijo Paloma, dejando el bolso en una silla. «¿Cómo te ha ido el día?» «Bien», respondió él sin levantar los ojos de su plato. Emiliano Vargas, a sus 38 años, conservaba la figura atlética y la buena presencia de las que se había enorgullecido cuando jugaba en el equipo de fútbol de la universidad. Su pelo oscuro empezaba a platearse en las sienes, dándole un aspecto macizo. Pero ahora, al mirarle, Paloma vio a un hombre cansado que comía mecánicamente, como si cumpliera con un deber. «¿Está todo tranquilo en el restaurante?» «Sí». «¿Se está adaptando el nuevo chef?» «Le está cogiendo el tranquillo». Paloma sacó una botella de agua de la nevera y se sentó frente a su marido. Sus cenas solían ser animadas conversaciones sobre el trabajo, los planes, los acontecimientos del día. Emiliano hablaba de clientes malhumorados, de problemas con los proveedores, de los nuevos platos de la carta. Ella compartía ideas para novelas, le leía pasajes interesantes, le consultaba los giros de la trama. Ahora un pesado silencio envolvía su mesa. «Emiliano, hoy mi editor me ha pagado los derechos de autor de la segunda tirada de Sombras del pasado». Su marido dejó a un lado el tenedor y la miró con interés. La primera vez que lo hacía en toda la noche. «¿Cuánto es?» «200,000 pesos». «No está mal», asintió con la cabeza y volvió a comer. Paloma se armó de valor para la conversación principal. «Estoy pensando en gastar parte del dinero en comprar una villa en el campo, para trabajar en nuevos libros». Emiliano masticó despacio un trozo de enchilada y miró a su mujer. «¿Para qué necesitas una villa? Hay una oficina en casa». «Es demasiado ruidosa para trabajar en serio. El teléfono siempre está sonando, el ruido de los coches que vienen de la calle, los vecinos poniendo música. Y una nueva novela requiere plena concentración. Apaga el teléfono mientras trabajas. Cierra las ventanas. No sirve de nada. Necesito un cambio de aires, nuevas experiencias que me inspiren. Así es como trabajan muchos escritores». Emiliano se terminó la cerveza y se limpió la boca con una servilleta. «Haz lo que creas que tienes que hacer. Es tu dinero». No había aprobación ni objeción en su voz, solo indiferencia. Y esa indiferencia era lo que más le dolía a Paloma. Antes se había interesado mucho por sus planes profesionales, le había dado consejos, había discutido sus decisiones. Ahora trataba su trabajo como algo lejano e insignificante. Emiliano se levantó de la mesa, dejó el plato en el fregadero y se dirigió al salón. Un minuto más tarde, llegó de allí el sonido de la televisión. Estaban dando el partido de fútbol de la tarde. Paloma se quedó en la cocina, mirando el plato vacío y la botella de cerveza sin terminar. 7 años atrás, cuando se habían casado, Emiliano había sido muy diferente. Atento, cariñoso, interesado en sus pensamientos y sentimientos. Había leído sus primeros relatos y admiraba sinceramente su talento. La apoyó en los momentos difíciles, cuando las editoriales le devolvían los manuscritos con rechazos formales.
¿Qué cambió? ¿Cuándo empezó a verla como parte del entorno y no como un ser querido? 3 días después de su conversación con Jimena, Paloma se encontró con el agente inmobiliario Miguel Torres en la entrada del Parque Viveros. Un hombre de unos 50 años, bigote cuidado y traje riguroso, parecía un hombre acostumbrado a las transacciones serias. Le estrechó la mano y señaló un Santa Fe blanco aparcado cerca. Bienvenida, señora Reyes. ¿Está lista para ver la casa de sus sueños? Eso espero, sonrió Paloma mientras subía al coche. Miguel encendió el aire acondicionado y condujo despacio por la calle Francisco Sosa. Coyoacán tenía un aspecto especialmente pintoresco un sábado por la mañana. Viejas casas coloniales con fachadas de vivos colores, estrechas calles adoquinadas y vendedores de flores en cada esquina. Frida Kahlo vivió aquí y el barrio sigue atrayendo a artistas y escritores. La casa se construyó en 1947, dijo el agente inmobiliario girándose a la derecha. Perteneció a la familia del abogado Carlos Mendoza. Tras su muerte, los herederos decidieron venderla. 10 minutos después, se detuvieron frente a un alto portón de hierro forjado. Detrás, veían una mansión de 3 plantas con tejado de tejas rojas, rodeada de un frondoso jardín. Miguel sacó las llaves y abrió la verja. Es media hectárea, explicó, guiando a Paloma por un camino de piedra. Árboles frutales, una rosaleda, un pequeño estanque al fondo del jardín. Paloma caminó despacio, empapándose de la atmósfera del lugar. Los viejos árboles de mango y aguacate creaban una agradable sombra. Los colibríes revoloteaban entre los parterres y el aire estaba perfumado con el aroma de las gardenias. Era la tranquilidad que tanto echaba de menos en casa. La puerta principal de madera oscura estaba ornamentada. Miguel abrió la cerradura y se encontraron en un espacioso vestíbulo con suelo de mármol y una escalera que conducía al primer piso. La superficie total es de 320 metros cuadrados, dijo el agente inmobiliario, encendiendo las luces. La planta baja tiene un salón, un comedor, una cocina y un dormitorio de invitados. La primera planta tiene 3 habitaciones y 2 cuartos de baño. La tercera planta se ha convertido en un ático. Paloma recorrió lentamente las habitaciones, imaginando cómo podría utilizarlas. El salón, con sus techos altos y grandes ventanales, era perfecto para recibir invitados. La cocina necesitaba una reforma, pero era suficientemente espaciosa. La habitación del primer piso, con vistas al jardín, sería un despacho estupendo. ¿Cuál es el precio?, preguntó ella, de pie junto a la ventana de la habitación. 2 millones de pesos, respondió Miguel. Pero creo que hay margen de negociación. La casa lleva 6 meses en el mercado. Paloma asintió, calculando mentalmente sus posibilidades económicas. Tenía alrededor de 1,5 millones de pesos en ahorros más un nuevo anticipo. La cantidad era seria, pero no prohibitiva. ¿Por qué tarda tanto en venderse? Está sobrevalorada, admitió con sinceridad el agente inmobiliario. Además, la casa requiere inversiones en reparaciones. Pero para un hombre con imaginación, es una verdadera ganga. Subieron al tercer piso. El ático era luminoso y espacioso, con claraboyas y vigas de madera bajo el techo. Desde aquí tenían una vista de todo Coyoacán, los tejados rojos, los árboles verdes, las montañas lejanas en el horizonte. Podríamos hacer una biblioteca aquí, dijo Paloma soñadoramente. Miguel sonrió, percibiendo el interés de su clienta. O un estudio de arte, aquí la luz es perfecta. Bajaron al jardín. Paloma recorrió los senderos, se asomó a la pérgola cubierta de uvas silvestres, escuchó el gorgoteo del agua en el pequeño estanque. El lugar era realmente un lugar para la creatividad y la reflexión. Estoy dispuesta a declararme, dijo por fin. 1,700,000 pesos. Miguel negó con la cabeza. Señora, es demasiado poco. Los herederos esperan por lo menos 1,900,000. De acuerdo, 1,800,000, pero con la condición de que todos los documentos estén listos en una semana. El agente inmobiliario se lo pensó, calculando las posibilidades. Creo que es factible. Deme un par de días para negociar con los vendedores. Acordaron reunirse el lunes para firmar el contrato preliminar. Paloma recorrió la casa una vez más, ya ordenando mentalmente los muebles y planeando las reformas. En la habitación del primer piso, junto a la ventana, tiene que haber un escritorio. Allí escribirá Esperanzas rotas y todas las novelas posteriores. Por la noche, en casa, le cuenta a Emiliano su descubrimiento. Su marido escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero no mostró mucho entusiasmo. 1,800,000,
Preguntó cuando ella hubo terminado su descripción. Es casi la totalidad de tus ahorros. No todos. Aún me quedan unos 300.000 para reparaciones y mobiliario. ¿Y si el próximo libro no despega? ¿Y si bajan los derechos de autor? Paloma arrugó la nariz. Emiliano siempre había sido pragmático, pero su escepticismo empezaba a irritarla. Siempre hay un riesgo, pero yo creo en mi talento, y el mercado demuestra que los lectores esperan mis libros. Emiliano se encogió de hombros y cambió de canal. Su dinero, sus decisiones. El lunes trajo buenas noticias. Los herederos aceptaron un precio de 1.800.000 pesos, siempre y cuando el trato se concretara rápidamente. Miguel Torres aseguró que todos los documentos estarían listos el viernes. El jueves, Paloma llevó a Emiliano a ver la compra. Su marido accedió a regañadientes, aludiendo al ajetreo, pero aún así le dedicó 1 hora de la tarde. Condujeron en su Passat en silencio. Emiliano conducía concentrado, mirando de vez en cuando el navegador. Paloma intentó iniciar una conversación sobre los planes de mejora de la casa, pero recibió respuestas de una sola palabra. Ante la puerta de la villa, su marido se detuvo y examinó detenidamente la fachada. Hay que reparar el tejado, dijo, y la fachada necesita ser repintada. No es un gran gasto, objetó Paloma. Lo principal es que la casa es sólida y la parcela es maravillosa. Miguel les recibió en la entrada con las llaves y una gran sonrisa. Dio una vuelta por la casa al nuevo visitante, hablándole de las ventajas de la casa y de sus usos. Emiliano escuchó educadamente pero sin entusiasmo. En el salón, examinó el parqué con ojo crítico. El suelo cruje, hay que cambiarlo por completo. En la cocina sacude la cabeza. La fontanería es vieja, la instalación eléctrica también es vieja, a juzgar por los enchufes. En el futuro despacho de Paloma, se detuvo en la ventana. La vista no está mal, pero ¿por qué te gastas tanto por las vistas? Paloma sintió que la irritación le hervía por dentro. En lugar de apoyarla, su marido enumeró metódicamente los defectos de la casa, como si tratara de disuadirla de comprar. Emiliano, no compro una vista, sino un lugar de trabajo. Es silencioso, tranquilo, puedes concentrarte en tu trabajo. Un escritorio y un ordenador bastan para la creatividad, respondió secamente. Todo lo demás es del maligno. Miguel se retiró con tacto al jardín, percibiendo la tensión entre la pareja. ¿Por qué te opones tanto a esta compra?, preguntó Paloma. No estoy en contra, solo creo que estás gastando demasiado dinero en un juguete. ¿Un juguete? Paloma no daba crédito a lo que oía. Este es un lugar para trabajar, para crear libros que nos den ingresos. Que te traigan ingresos, corrigió Emiliano. Y la casa solo traerá gastos, impuestos, servicios, reparaciones, seguridad. Hablas como si mi dinero no te importara. ¿Ah, sí? Eres tú quien insiste en que es tu medio de vida. Paloma estaba confusa. Efectivamente, a veces hacía hincapié en que ella misma ganaba dinero, pero solo en respuesta a sus críticas por sus gastos. Emiliano, quiero que esta casa sea nuestro destino común de vacaciones. Podríamos pasar aquí los fines de semana, invitar a amigos. Su marido miró la habitación, con el papel pintado descascarillado y el techo manchado. Romántico, sobre todo en estas condiciones. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Paloma le siguió, sintiéndose profundamente insultada. Antes, Emiliano, incluso cuando criticaba sus decisiones, lo había hecho con más delicadeza. Ahora sus palabras cortaban como un cuchillo. En el coche viajaron en silencio. Solo en la casa Emiliano habló por fin. Mira, compra esta casa si quieres, pero no esperes que vaya con regularidad. Ya tengo bastante con el restaurante. Ya veo, contestó Paloma brevemente. El viernes se cerró el trato. Paloma firmó el contrato de compraventa, transfirió el dinero y recibió las llaves del chalet. Miguel la felicitó por la compra y prometió ayudarla a encontrar un equipo de construcción para reformar el chalet. Al quedarse sola en la casa vacía, Paloma recorrió lentamente las habitaciones. Este era ahora su lugar, su refugio de los problemas familiares y las preocupaciones mundanas. Aquí crearía sus mejores libros, encontraría inspiración y paz. Durante los 15 días siguientes, se dedicó a preparar la casa. Contrató a un equipo de trabajadores para que hicieran algunas reparaciones estéticas, encargó muebles para el estudio y conectó internet. Emiliano se mantuvo al margen del proceso, preguntando solo de vez en cuando por la cuantía del gasto. La habitación del primer piso se iba convirtiendo poco a poco en un despacho perfecto. Junto a la ventana que daba al jardín había un escritorio de roble macizo.
A lo largo de las paredes había estanterías. En un rincón había un cómodo sillón de lectura con una lámpara de pie al lado. Paloma había trasladado a este lugar sus libros favoritos, material de trabajo y un nuevo ordenador portátil. Las paredes estaban decoradas con reproducciones de cuadros de artistas mexicanos: Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo. Recordaba su primer día en su nueva oficina desde hacía mucho tiempo. Era temprano por la mañana, el jardín aún estaba fresco, los pájaros cantaban en las ramas de los árboles de mango. Paloma preparó café en la nueva cocina, subió a su despacho y abrió el portátil. En la pantalla apareció el documento Esperanzas rotas, apenas 50 páginas de esbozos que había escrito a trozos en casa. Ahora la historia requería un desarrollo serio. La protagonista, Alicia Moral, era una mujer casada de mediana edad, psicóloga de éxito, que poco a poco se daba cuenta de que su matrimonio se había convertido en una formalidad vacía. Su marido Roberto, propietario de un taller de coches, se había vuelto frío y distante. Vivían más como compañeros de piso que como amantes. Paloma escribió despacio, eligiendo cuidadosamente las palabras. La historia era dolorosamente autobiográfica, pero ahí radicaba su fuerza. Cada experiencia de Alicia la dejaba pasar por ella misma, encontrando las metáforas exactas para describir el distanciamiento conyugal. Las palabras fluían con más facilidad en el nuevo estudio. El silencio del jardín invitaba a la reflexión, y la vista desde la ventana alimentaba la imaginación. Escribió un capítulo entero en un día, más de lo que había escrito en el mes anterior en casa. Por la noche, al volver a casa, Paloma sintió la agradable fatiga de una creadora. La compra del chalet se había justificado desde el primer día. Emiliano la recibió con una pregunta. «Bueno, ¿qué tal tu nuevo nido?» «Muy bien, he escrito más que en mucho tiempo. Así que el dinero gastado no ha sido en vano». En su voz se oía ironía. A partir de ese día, Paloma fue a la villa todos los días. Por la mañana, después de desayunar, se subía a su Zephyr y en media hora estaba en Coyoacán. Trabajaba hasta las 6 de la tarde, a veces más, si le entusiasmaba la trama. La novela Esperanzas rotas crecía ante mis ojos. La historia de Alicia se desarrollaba de forma lógica y convincente. Paloma describió cómo la heroína intenta recuperar la intimidad con su marido, cómo propone viajes conjuntos y reuniones con amigos, cómo choca contra un muro de indiferencia y se va dando cuenta de que el problema es más profundo que el simple cansancio o las preocupaciones laborales. Paralelamente al argumento principal, se desarrolla el tema del esfuerzo creativo. Alicia empezó a escribir un diario en el que anotaba sus experiencias y observaciones. A través de la escritura encontró una salida para sus emociones acumuladas y poco a poco fue ganando fuerza interior. Cada día de trabajo le producía satisfacción. Sentía que estaba creando su mejor libro, honesto, profundo, basado en experiencias vitales reales. La historia era dolorosa pero necesaria. A través del destino de Alicia, Paloma intentó comprender su propia vida. En casa, Emiliano se interesaba cada vez menos por su trabajo. Cuando ella intentaba hablar de nuevos capítulos o compartir hallazgos creativos, él escuchaba distraído y trasladaba la conversación a otros temas. Poco a poco, Paloma dejó de compartir con él los detalles de su trabajo en la novela. Paloma llevaba ya 3 semanas trabajando en la novela, y todo iba de maravilla. Esperanzas rotas crecía ante sus ojos. En este tiempo escribió casi 100 páginas. La historia de Alicia se desarrollaba con naturalidad, y cada capítulo revelaba nuevas facetas de la crisis familiar de la heroína. El miércoles por la mañana, como de costumbre, llegó a la villa y se sumergió en el trabajo. Escribía con especial pasión. En su cabeza pululaban ideas para la escena culminante, en la que Alicia decide por fin mantener una conversación franca con su marido. El tiempo pasó volando sin que se diera cuenta, y solo el despertador a las 3:30 le recordó la reunión con el abogado. Paloma guardó el archivo y se preparó a toda prisa. Hoy tenía cita con el abogado de la editorial a las 4 para hablar del nuevo contrato, y los documentos necesarios, convenios anteriores y declaraciones de la renta, seguían en casa. El trayecto de Coyoacán a casa fue más largo de lo habitual debido al tráfico. Paloma miró nerviosa su reloj. Se le acababa el tiempo. Tenía que conseguir los papeles rápidamente y apresurarse a llegar a la oficina de su abogado. A las 3:30 aparcó delante de la casa y se apresuró a abrir la puerta. El vestíbulo estaba tranquilo.
Dolores se marchaba los miércoles por la tarde, y Emiliano no solía volver del restaurante hasta la noche. Paloma subió a su antiguo despacho de la primera planta, donde un cajón del escritorio guardaba los documentos que necesitaba. Revisó rápidamente las carpetas, encontró los contratos y los certificados. Estaba a punto de marcharse cuando oyó que se abría la puerta de la planta baja. Qué raro. Emiliano no debía estar en casa a estas horas. ¿Quizá le habían cancelado alguna cita? Paloma salió al rellano e iba a llamar a su marido, pero se quedó helada al oír una risa de mujer. Suave, melodiosa, definitivamente joven, y definitivamente no familiar. Su corazón se aceleró. Paloma bajó cautelosamente unos escalones y se asomó al salón. No había nadie, pero se oían voces en la cocina. «Es increíble cómo cocinas», dijo una voz de mujer con un ligero acento. «Todos en el restaurante deben de estar locos por ti». «No exageres», contestó Emiliano, y en su voz Paloma oyó notas que hacía tiempo que no escuchaba. Calidez, vivacidad, interés. «¿Sabe cocinar tu mujer?» Una pausa. Paloma contuvo la respiración. Ella es más del lado literario, siempre sentada con libros. La mujer se rió. «Una intelectual, entonces. Y yo solo estoy en mi primer año de universidad. No puedo decir nada inteligente». «Pero tú estás viva, eres real. No como...» Emiliano no terminó, pero Paloma lo entendió todo. Se quedó de pie en la escalera, agarrando los documentos con tanta fuerza que el papel crujió. Dentro, todo se enfrió. Unas voces se acercaban desde la salida de la cocina. Paloma subió rápidamente al estudio y cerró la puerta, dejando un pequeño hueco. Un momento después, dos personas caminaban por el pasillo. Emiliano y una chica joven. Paloma la vio de refilón, pero fue suficiente para memorizar los detalles. Una morena de unos 23 o 25 años, delgada, con un vestido rojo brillante que realzaba su figura. Su larga melena caía en ondas sobre sus hombros. Guapa, muy guapa, y joven, mucho más joven que Paloma. Pasaron al salón y de allí salieron voces apagadas. Paloma no podía distinguir las palabras, pero las entonaciones hablaban por sí solas. Ternura, cercanía, intimidad. Se sentó en el estudio, indecisa de salir. ¿Qué hacer? ¿Ir a montar un escándalo ahora mismo? ¿O pasar desapercibida y reflexionar sobre la situación? El sonido de la puerta al abrirse la decidió. Al parecer se marchaban. Paloma esperó unos minutos y se acercó a la ventana del estudio que daba a la calle. Emiliano acompañó a la chica hasta un Nissan March rojo, aparcado frente a la casa. Abrió la puerta y la besó en la mejilla, larga y tiernamente. La chica le dijo algo y él se rió. Era el tipo de risa que Paloma no había oído de él en más de un año. El coche se marchó. Emiliano se quedó un momento en la acera, mirándola, y luego volvió a entrar en casa. Unos minutos después volvió a salir, subió a su Passat y se marchó, al parecer de vuelta al restaurante. Paloma se quedó sola en la casa vacía. Bajó al salón y luego a la cocina, como si buscara señales de la presencia de alguien más. Había 2 tazas de café sobre la mesa. Una tenía restos de carmín, rojo brillante, el color de su vestido. Tomó la taza entre las manos, examinando la huella de los labios. Así que era eso. Mientras trabajaba en una novela sobre un matrimonio en ruinas, su propio matrimonio ya había sido destruido. Mientras escribía sobre Alicia sospechando de la infidelidad de su marido, su propio marido llevaba a una amante a su casa. Paloma dejó la taza en su sitio y salió de la cocina. Se había olvidado de la reunión con el abogado, ya no le parecía importante. Subió al coche y condujo de vuelta al chalet, pero ya no podía seguir trabajando. Se sentó en una silla junto a la ventana, mirando al jardín, e intentó comprender lo que había ocurrido. Por la noche volvió a casa a la hora habitual. Emiliano estaba en la cocina calentando la cena que Dolores había dejado. Levantó la vista cuando entró su mujer y sonrió como si nada. «Hola, ¿cómo van las cosas con el nuevo libro?» «Bien», respondió Paloma escrutando su rostro. No había ni rastro de culpa ni de vergüenza. Emiliano parecía completamente tranquilo, incluso más animado que de costumbre. Al parecer, el encuentro con su ama le había levantado el ánimo. «¿Qué has hecho durante el día?», preguntó ella en un tono lo más neutro posible. «Trabajar». «¿Por qué?». «Solo me lo preguntaba. ¿Saliste pronto del restaurante?». Emiliano removió el contenido de la sartén y no levantó la vista. «No, estuve allí de la mañana a la noche. Problemas con el nuevo proveedor de verduras». Mintió. Le mintió a la cara sin pestañear siquiera.
Paloma sintió que le subía una oleada de rabia por dentro, pero se contuvo. Aún no era el momento de hablar. Necesitaba reflexionar. La cena transcurrió en el silencio habitual. Emiliano contó un par de anécdotas de la vida en el restaurante y por primera vez en mucho tiempo se mostró locuaz. Paloma contestó con una sola palabra, luchando contra el impulso de soltar todo lo que le bullía. Después de cenar, su marido se fue a ver la tele y Paloma se encerró en el cuarto de baño y dejó correr las lágrimas. Lloró en silencio para que él no la oyera. Lloró de resentimiento, de humillación, de darse cuenta de que su matrimonio estaba realmente acabado. Cuando las lágrimas terminaron, se lavó la cara y empezó a pensar qué hacer a continuación. Necesitaba pruebas, necesitaba información y necesitaba un plan de acción. Al día siguiente, Paloma no fue a la villa. En lugar de eso, esperó a que Emiliano se marchara al restaurante y fue a ver a la vecina de doña Carmen. Doña Carmen Gutiérrez era una mujer de unos 70 años, una viuda jubilada que pasaba la mayor parte del tiempo junto a la ventana, observando la vida del barrio. Sus vecinos sabían que estaba al día de todas las noticias y cotilleos locales. Paloma la encontró, como de costumbre, en el porche tejiendo. La anciana se alegró de verla y enseguida le ofreció café. Doña Carmen, comenzó Paloma con cautela, ¿vio ayer por la tarde a algún extraño cerca de nuestra casa? A la vecina le brillaron los ojos. Dejó a un lado su labor de punto y se inclinó hacia Paloma. Ah, así que usted también se dio cuenta. Hacía tiempo que quería hablar contigo, pero no me atrevía. ¿Sobre qué? Sobre esa chica que tu marido trae a casa. Es joven, viste mucho de rojo. Lo noto desde hace 3 meses. A Paloma se le hundió el corazón. ¿3 meses? ¿O más? Al principio pensé que quizá era un pariente, pero ayer le vi acompañándola a su coche. No hay parentesco, te lo aseguro. Doña Carmen bajó la voz a un susurro conspirador. Es una chica preciosa, sin duda, pero es demasiado joven. Podría ser su hija. Se ven a menudo. Paloma se esforzó por espetar. Los miércoles seguro, o quizá otros días cuando usted está fuera. No me siento en la ventana todo el tiempo. Paloma dio las gracias a su vecina y regresó a casa. Así que no fueron 6 meses, como admitiría más tarde, sino incluso más tiempo. Así que su matrimonio había sido una farsa durante mucho tiempo, y ella no se había dado cuenta. Por la noche, cuando Emiliano volvió del trabajo, ella decidió hablar. Esperó a que él cenara y se sentó en el salón frente al televisor. Emiliano, tenemos que hablar. Él se apartó de la pantalla y la miró sorprendido. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, de nuestro matrimonio, sobre lo que hay entre nosotros. ¿Qué es exactamente lo que te disgusta? Había un tono receloso en su voz. Paloma se sentó en la silla de enfrente y miró a su marido a los ojos. Ayer por la tarde estaba en casa. Te vi salir con una joven. Emiliano se quedó un momento confuso, pero se recompuso rápidamente. No sé de qué me habla. Una morena con un vestido rojo. Le diste un beso de despedida. Estás confundido. No me despedí de nadie con un beso. No me mientas. Paloma no aguantó y levantó la voz. Doña Carmen lleva 3 meses viéndola fuera de nuestra casa. Emiliano se levantó del sofá, con el rostro ensombrecido. ¿Involucraste también a los vecinos? ¿Has organizado una investigación de verdad? Responda a una pregunta sencilla. ¿Quién es esa mujer? La pausa se alargó. Emiliano se paseó por la habitación, decidiendo claramente si seguir negando lo evidente. Finalmente se detuvo y miró a su mujer. Bien, sí, tengo un conocido. ¿Un conocido? Paloma se levantó de un salto de la silla. ¿Llamas conocido a un amante? No grites, te oirán los vecinos. No me importan los vecinos. ¿Cómo se llama? Valeria, Valeria Moreno. ¿Y cuánto tiempo lleva así? Emiliano dudó, luego respondió. 9 meses, tal vez 1 año. ¿Qué más da? Paloma sintió que el suelo se le iba bajo los pies. 1 año. 1 año entero que él había estado viviendo una doble vida y ella no había sospechado nada. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Qué había hecho mal? Emiliano se encogió de hombros. Nada en particular. Es solo que nosotros, distanciados, vivimos como compañeros de piso. Valeria es diferente, animada, interesante, no está obsesionada con sus libros. Cada palabra era como una bofetada. Paloma se hundió en la silla. Así que todos estos meses que he estado intentando arreglar nuestra relación, sugiriendo viajes juntos, hablando, ¿ya has estado con ella? Seguramente. ¿Y ahora qué?
¿Quieres el divorcio? Emiliano se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué divorcio? ¿Quién ha hablado de divorcio? Pero si tienes otra mujer, eso no significa que quiera romper la familia. Tenemos un hogar bien establecido, intereses comunes, bienes comunes. Paloma no podía creer lo que oía. ¿Quieres que acepte tu infidelidad? ¿Que cierre los ojos y haga como si no lo supiera? ¿Qué hay de malo en eso? Muchas parejas viven así, civilizadas. Pero yo no puedo vivir así. Paloma explotó. No puedo compartir a mi marido con otra mujer. Si la quieres, divórciate de mí y cásate con ella. El rostro de Emiliano se puso rígido. Olvídalo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Paloma se levantó y se acercó a su marido. Emiliano, voy a pedir el divorcio. No puedo seguir viviendo esta mentira. Lo que pasó después lo recordó toda su vida. Emiliano se dio la vuelta y la abofeteó. Una sonora y fuerte. Paloma salió volando contra la pared, con la espalda apoyada en una estantería. Ni se te ocurra, siseó, cerniéndose sobre ella. ¿Entiendes? Paloma se sujetó la mejilla encendida y miró a su marido con los ojos muy abiertos. En 8 años de matrimonio, él nunca le había levantado la mano. Tú me has pegado, susurró ella. Y volveré a pegarte si haces alguna tontería. Nada de divorcio. Vive tu vida, haz tus libros y todo irá bien. ¿Y si no estoy de acuerdo? Emiliano se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja pero clara. Entonces te arrepentirás. Lo lamentarás mucho. Se enderezó, se ajustó la camisa y salió de la habitación. Voy a casa de Valeria. Llegaré tarde. Paloma se quedó de pie contra la pared, temblando de asombro y humillación. Le ardía la mejilla, tenía lágrimas en los ojos. Pero peor que el dolor físico era el mental. Se dio cuenta de que el hombre con el que había vivido 8 años se había convertido en un extraño y peligroso para ella. 1 hora más tarde, llamó a Jimena. ¿Puedes venir? Necesito hablar con alguien. Sí, claro. ¿Qué te pasa? Pareces rara. Te lo diré cuando llegues. Jimena apareció media hora después con una bolsa de helado y una botella de vino. Por si acaso, explicó. Hay un remedio para cada pena. Cuando vio la mancha roja en la mejilla de su amiga, se quedó sin aliento. Dios mío, ¿quién te ha pegado? Emiliano, dijo Paloma en voz baja. Jimena dejó las bolsas sobre la mesa y abrazó a su amiga. Cuéntamelo todo en orden. Paloma contó. Lo del encuentro de ayer con la amante de su marido. Lo de la conversación con doña Carmen. Lo del escándalo de hoy. Jimena escuchaba en silencio, moviendo de vez en cuando la cabeza. ¿1 año, dices? Quizá más. ¿Y no sospechabas nada? Creí que solo estaba cansado, que trabajaba mucho. No quería ver lo evidente. ¿Y te amenaza, después de engañarte? Dice que me arrepentiré si le pido el divorcio. Jimena se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Paloma, ¿te das cuenta de que esto ya no es solo engaño? Es maltrato psicológico y físico. Intenta silenciarte con amenazas. ¿Pero qué puedo hacer yo? Tiene contactos en la ciudad, dinero, influencias. Y yo solo soy una escritora. ¿Solo una escritora? Jimena se detuvo delante de su amiga. Eres una mujer de éxito, independiente, con tus propios ingresos. Tienes una casa, dinero, una profesión. Puedes vivir sin él. ¿Y si realmente hace algo? Entonces vamos a la policía. Ahora las leyes protegen a las mujeres de la violencia doméstica. Jimena se sentó junto a Paloma y le cogió las manos. Escúchame bien. Mañana vas a un abogado y pides el divorcio. No puedes dejar que te humille. Cuanto más tiempo lo aguantes, peor será. Tengo miedo, admitió Paloma. Estaré a tu lado. Nos ayudaremos mutuamente, como siempre hemos hecho. Estuvieron sentadas hasta medianoche, discutiendo los detalles del próximo divorcio. Jimena insistía en actuar de inmediato, y Paloma dudaba, vacilaba en dar el paso definitivo. Emiliano regresó a la 1:30, cuando Jimena ya se había marchado. Pasó junto a su mujer sin decir palabra y se encerró en el dormitorio. Paloma pasó la noche en el sofá del salón. La mañana siguiente comenzó con un pesado silencio. Paloma se despertó en el sofá del salón con tortícolis y una sensación de irrealidad sobre lo que estaba pasando. Aún le dolía la mejilla y en el espejo se veía un moratón morado pálido. Emiliano se había ido a trabajar temprano, sin desayunar ni decir palabra. Paloma se puso hielo en la cara y trató de ordenar sus pensamientos. Jimena tenía razón. Hay que actuar con decisión. Hoy mismo iría a un abogado e iniciaría los trámites del divorcio.
La humillación no podía tolerarse por más tiempo. Llamó al bufete de abogados, donde solía registrar los derechos de autor, y concertó una cita con el licenciado Ramírez para las 2 de la tarde. Luego se fue a la villa. El trabajo ayudaba a distraerse de los problemas familiares, pero concentrarse en la novela no funcionaba. Paloma se sentó en el despacho, mirando por la ventana al jardín, y ensayó mentalmente la próxima conversación con un abogado. ¿Qué documentos serían necesarios? ¿Cuánto duraría el procedimiento? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría Emiliano ante la notificación oficial del divorcio? A la 1 en punto estaba a punto de ir a ver al abogado, pero en ese momento Emiliano llegó a la villa. Su Passat se detuvo en la puerta y su marido bajó del coche con rostro adusto. Paloma observó desde la ventana del segundo piso cómo se dirigía resueltamente hacia la casa. La puerta principal se cerró de golpe. Emiliano subió las escaleras, y cada paso que daba resonaba en el pecho de Paloma con un tamborileo ansioso. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cómo sabía dónde estaba? ¡Paloma!, gritó desde el pasillo. ¿Dónde estás? Aquí, respondió ella, saliendo del despacho. Emiliano estaba de pie en el rellano del primer piso, con una carpeta de cuero con documentos en las manos. Su rostro era frío y decidido, como Paloma solo lo había visto en momentos de serias negociaciones comerciales. «Tenemos que hablar», dijo. «Una conversación seria». «¿Sobre qué?» «Sobre tus estúpidos planes de divorcio. ¿Crees que no sé que has concertado una cita con un abogado?» Paloma estaba asombrada. ¿Cómo podía saberlo? No se lo había dicho a nadie, excepto a Jimena. ¿Cómo has? No importa cómo. Lo que importa es que estás cometiendo un error, un gran error. Emiliano entró en el estudio y dejó la carpeta sobre la mesa. Siéntate. Lo que te voy a contar es mejor oírlo sentado. Paloma se acomodó de mala gana en el sillón junto a la ventana. Emiliano permaneció de pie, pendiente de ella. Anoche no solo salí con Valeria, también visité a un viejo amigo, el notario Ricardo Hernández. ¿Te acuerdas de él? Él se encargó de la compra de esta casa. A Paloma se le encogió el corazón. Efectivamente, el notario Hernández había gestionado las escrituras del chalet. Un hombre mayor, con sobrepeso y ojos de mantequilla que a ella le parecía antipático, pero Emiliano había insistido en sus servicios. ¿Y qué? Que Ricardo tenía autoridad para modificar los registros de la propiedad, con el consentimiento del propietario, claro. Emiliano abrió una carpeta y sacó unas hojas de papel selladas. Aquí tiene su consentimiento para reeditar la villa. Paloma cogió los documentos con manos temblorosas. En el membrete de la notaría estaba escrito en blanco y negro que Paloma Reyes traspasaba la propiedad del chalet de la calle Francisco Sosa, casa 23, a la ciudadana Valeria Moreno. El motivo que se daba era una escritura de donación. Al pie estaba su firma, o mejor dicho, una falsificación muy hábil de su firma. «Es una falsificación», exhaló Paloma. «Yo nunca lo firmé». «Intenta demostrarlo», sonrió Emiliano. «Ricardo confirmará que ayer fuiste a su despacho a las 17:30 y firmaste los documentos en su presencia. Incluso tiene la cinta de vigilancia». «¿Qué cinta? Ayer no fui a su despacho». «Eso no es lo que muestra la cámara. Es increíble cómo la tecnología moderna permite editar vídeo. A Ricardo le gustan mucho las innovaciones técnicas». Paloma sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Así que todo había sido planeado de antemano. Documentos falsos, testigos falsos, grabaciones inventadas. «No puedes hacer esto. La casa fue comprada con mi dinero. Hay registros bancarios. Los registros bancarios muestran que el dinero salió de tu cuenta, pero los documentos notariales dicen que compraste la casa como regalo a tu íntima amiga Valeria Moreno. Un gesto de amistad muy conmovedor. Nadie creería semejante tontería. Pues deberían. Ricardo contará a los jueces de forma muy convincente cómo le explicaste tus motivos. Digamos que quieres ayudar a una joven con talento que sueña con ser escritora. Una historia romántica sobre la solidaridad femenina». Emiliano se sentó en el borde de la mesa y continuó. «Además, Valeria es testigo de que sois amigos desde hace más de un año. Compañeros de universidad, vecinos de residencia. Todos confirmarán vuestra estrecha amistad». Paloma se dio cuenta de que había caído en una elaborada trampa. Emiliano había estado planeando esto, probablemente desde el momento en que compró el chalet. Utilizó su dinero, su confianza, su deseo de un lugar tranquilo para trabajar. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué haces esto?» «Para que te des cuenta de que no estoy bromeando. Sin divorcios, sin escándalos, sin abogados. Vivirás como hasta ahora,
Fingirás ser una esposa feliz y no involucrarás a nadie en nuestros asuntos familiares. ¿Y si me niego? Emiliano se levantó y se acercó a la ventana. Entonces no solo perderás la villa. Tengo otros documentos que pueden complicarte seriamente la vida. ¿Qué tipo de documentos? Por ejemplo, los certificados de que tus últimos libros están escritos en coautoría con Valeria. Ella te ha estado ayudando con tramas y diálogos durante mucho tiempo. La chica modesta no quería hacer publicidad de su contribución, pero ahora estaba dispuesta a defender los derechos de autor. Paloma saltó de su silla. Esto es una tontería. Tengo borradores, bocetos, material de trabajo. Y Valeria tiene archivos con versiones anteriores de tus textos. Increíble, ¿verdad? Y testigos de que discute contigo ideas para novelas. Los editores se escandalizarán al saber que su autor estrella es un plagiador. Paloma se hundió en la silla. No podía ser verdad, pero Emiliano hablaba con demasiada seguridad, con demasiados detalles. Así que también esta trampa había sido preparada de antemano. «Estás loca», susurró ella. «No, solo estoy tomando precauciones. He pasado 8 años construyendo nuestro matrimonio, y no voy a dejar que lo arruines por una rabieta de mujer». ¿Construir un matrimonio? ¿Llamas construir a poner los cuernos? Emiliano se encogió de hombros. Valeria es un descanso, una liberación. Mi verdadera familia está aquí, contigo. Y seguirá aquí, pienses lo que pienses. Volvió a reunir los papeles en la carpeta. Valeria se mudará pronto a la villa. No interferirás con ella, por supuesto. De hecho, la ayudarás a instalarse, como debe hacer un verdadero amigo. No permitiré que esa chica viva en mi casa. Emiliano se volvió lentamente hacia su mujer. En sus ojos, Paloma vio algo aterrador, una fría determinación rayana en la crueldad. Escúchame bien, si intentas interferir con Valeria o hacer cualquier otra cosa que no me guste, lo lamentarás. Lo lamentarás mucho. ¿Qué quieres decir? No solo tengo contactos entre notarios, conozco gente en todo tipo de campos, gente que sabe resolver problemas, radicalmente. Paloma sintió un escalofrío en el estómago. La amenazó con violencia física. No solo una paliza, sino algo más serio. ¿Me estás amenazando de muerte? Estoy diciendo que los accidentes les ocurren a las personas que no saben comportarse con sensatez, sobre todo en la carretera. ¿Sabes cuántos accidentes ocurren cada día en la Ciudad de México? Emiliano se dirigió hacia la salida de la oficina. Piensa en lo que te dije, y recuerda, siempre sabré lo que haces y con quién te reúnes. Se marchó, dejando a Paloma sola con los documentos para la reedición de la villa. Se sentó en la silla, temblando de terror y de rabia impotente. En media hora su vida se había convertido en una pesadilla. No solo su marido la engañaba abiertamente, sino que ahora le quitaba la casa, amenazaba su carrera e incluso su vida. La cita con su abogado se canceló. En tales circunstancias, acudir a los tribunales solo podía empeorar las cosas. Necesitaba tiempo para pensar en lo que estaba pasando y encontrar la manera de defenderse. Paloma recogió sus cosas y se fue a casa. De camino telefoneó a Jimena, pero no contestó. Al parecer, estaba en clase. Por la noche, su amiga le devolvió la llamada. «Hola, ¿cómo te va con el abogado?» «No lo he visto. Jimena, necesito verte. Es urgente». «¿Qué te pasa? Suenas extraña». «Te lo diré cuando te vea. ¿Puedes venir a mi casa?» «Sí, claro. Estaré allí en 1 hora». Jimena apareció con 2 botellas de cerveza y un paquete de galletas. «Para la moral», me explicó. «Cuéntame qué ha hecho tu maridito esta vez». Paloma relató la conversación de la mañana con Emiliano, mostró los documentos falsificados, habló de las amenazas. Jimena escuchaba y su rostro se iba ensombreciendo. «No puede ser», dijo cuando Paloma hubo terminado. «Esas cosas solo pasan en el cine. Aquí están los papeles, puedes comprobarlo tú misma». Jimena estudió los papeles y sacudió la cabeza. «La firma se parece mucho a la tuya, pero es una falsificación en toda regla. Cualquier perito lo demostrará. Y el perito será designado por el tribunal. Y el juez podría ser un conocido del notario de Emiliano o Hernández. O podría ser sobornado. Entonces tendrías que ir a la Fiscalía Federal, a la prensa, armar un escándalo. Y entonces Emiliano cumplirá sus amenazas». Jimena estaba hablando de un accidente en la carretera. Vi sus ojos. No está bromeando. El amigo se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «¿Y qué? ¿Te vas a callar y aguantar? ¿Vas a dejar que siga acosándote?» «No lo sé. Todavía no lo sé». «¿Y si quiere que le cedas el piso? ¿O los derechos de autor de tus libros?»
Paloma no contestó. La verdad es que no se lo había planteado, pero ahora que Jimena lo había dicho, tenía miedo. Si Emiliano era capaz de llevarse la villa, ¿qué le impediría reclamar todo lo demás? En ese momento se oyó un portazo. Emiliano había vuelto del trabajo antes de lo habitual. Voces en el pasillo, luego pasos que se dirigían al salón. «Tenemos invitados», dijo, apareciendo en la puerta. «Bienvenida, Jimena». Había ironía en su voz, pero no sorpresa. Al parecer, esperaba que su mujer se lo contara a su amiga. «Emiliano», asintió Jimena con frialdad. «Espero que Paloma te haya hablado de nuestros nuevos arreglos familiares». «Así es. Y creo que estás actuando como un tirano cobarde». La cara de Emiliano cambió al instante. Desapareció la ironía. Sus ojos se endurecieron. «¿Qué has dicho?» «Lo que pienso. Eres un cobarde que no puede divorciarse de su mujer de forma justa, así que recurres al chantaje y a las amenazas. Un hombre de verdad habría hecho las cosas de otra manera». Emiliano dio un paso hacia Jimena. «Te aconsejo que no te metas en los asuntos familiares de los demás. Y yo te aconsejo que dejes de intimidar a Paloma. No se merece que la trates así». «Jimena, no», intentó intervenir Paloma, sintiendo que el ambiente se caldeaba. Pero su amiga estaba furiosa y no iba a parar. «No, que escuche la verdad. Emiliano, ¿crees que todo se soluciona con la fuerza y las amenazas? ¿Que puedes humillar impunemente al hombre que te amó?» «Cállate», siseó Emiliano. «No me callaré. Paloma es una mujer de éxito y talento, y tú te aprovechas de sus logros. Te sientes inferior a su lado e intentas humillarla». Emiliano palideció de rabia. Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió al aparador antiguo que había en un rincón del salón. Eran los muebles de su abuelo, que él apreciaba mucho. En el compartimento superior, tras las puertas de cristal, había reliquias familiares, relojes antiguos, fotografías de sus antepasados, y en un rincón, una escopeta de caza del siglo XIX. Emiliano abrió el aparador, sacó el arma y se volvió hacia Jimena. El arma era antigua, con una culata de madera tallada y 2 cañones, pero parecía bastante funcional. «Emiliano, ¿qué haces?», jadeó Paloma. «Enseñándole a tu amiga que yo pongo las reglas en mi casa». Levantó el arma, apuntó al techo y apretó el gatillo. El estruendo del disparo ensordeció a todos los presentes. El yeso cayó del techo y el olor a pólvora flotaba en la habitación. Jimena se quedó pálida como una sábana, acurrucada contra la pared. Emiliano recargó el arma y la miró con una sonrisa fría. «Puede que el próximo disparo no sea al techo. ¿Me he explicado bien?» Jimena asintió, incapaz de pronunciar una sola palabra. Paloma también se sorprendió por lo que vio. Sabía que había armas antiguas en la casa, pero nunca pensó que Emiliano pudiera usarlas. «Qué bien. Ahora creo que nuestra conversación ha terminado». Emiliano volvió a guardar la pistola en el aparador y se dirigió a la salida. «Jimena, ha sido un placer charlar contigo. No dudes en volver a pasarte por aquí, pero la próxima vez compórtate de forma más cortés». Se marchó a la cocina. Jimena y Paloma se quedaron de pie en el salón, atónitas por lo sucedido. «Él disparó», susurró Jimena. «Ese loco estaba disparando un arma». «Tenemos que irnos», dijo Paloma. «Ahora». Recogieron las cosas de Jimena y salieron de casa. Fuera, su amiga recuperó por fin el aliento. «Paloma, esto ya no es una pelea familiar. Se trata de un hombre peligroso. Podría hacer cualquier cosa». «Ya lo sé. Tenemos que ir a la policía, inmediatamente». «¿Y decirles qué? ¿Que mi marido disparó a través del techo en su propia casa?» Se reirán. «¿Y las amenazas? ¿Y las identificaciones falsas?» «Las amenazas tienen que ser probadas, y los documentos parecen legítimos». Jimena agarró las manos de su amiga. «Pues vete, recoge tus cosas y sal de la ciudad, con tus padres, con tus parientes, donde sea». «¿Y mis libros? ¿Mi carrera? ¿Todo lo que he pasado años construyendo? Prefiero estar viva sin carrera que muerta con todas las galas». Paloma se dio cuenta de que Jimena tenía razón, pero irse significaba admitir la derrota, dejar que Emiliano ganara. Y ella tenía su propia vida, sus propios planes, su propio trabajo. «Dame tiempo para pensar», le pidió. «Puede que no haya tiempo. Después de lo que he visto hoy, ese hombre es capaz de cualquier cosa». Se despidieron delante del coche de Jimena. La amiga volvió a ofrecerle su ayuda, pidiéndole que la llamara todos los días. Paloma prometió tener cuidado y avisar inmediatamente si la situación empeoraba. De vuelta a casa,
Se encerró en el dormitorio de invitados y trató de entender lo que había ocurrido. En 2 días, su vida había dado un vuelco. Su marido había resultado ser no solo un infiel, sino un hombre peligroso dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Le había robado su casa, amenazado su carrera y su vida. ¿Qué hacer a continuación? ¿Huir, como le aconsejó Jimena? ¿O encontrar la forma de defenderse? Paloma se tumbó en la cama y miró al techo durante largo rato. En algún lugar, en el yeso del salón, estaba el agujero del disparo de Emiliano. Un recordatorio de que su marido ya no era el hombre con el que se había casado. La mañana empezó con Emiliano bajando a desayunar muy animado. Incluso silbaba una melodía mientras untaba mantequilla en su tostada. Paloma se sentó a la mesa con una taza de café, observando a su marido e intentando comprender el motivo de su buen humor. «Bonito día», dijo él mirando por la ventana al cielo despejado. «El tiempo perfecto para una mudanza». «¿Mudanza?», preguntó Paloma, aunque ya sabía de qué hablaba. «Valeria se muda hoy al chalet. La ayudaré a trasladar sus cosas después del trabajo». Emiliano dio un bocado a la tostada y continuó como si nada. «Por cierto, estaría bien que vinieras tú también. Después de todo, tú le regalaste la casa, lo correcto sería que le entregaras personalmente las llaves». Paloma pudo sentir la indignación hirviendo en su interior, pero se contuvo. Después del incidente de ayer con la pistola, se dio cuenta de que un enfrentamiento abierto podía ser peligroso. «Estaré ocupada», respondió brevemente. «Es una lástima. Valeria contaba mucho con tu apoyo». En su voz se notaba la sorna, pero Paloma no reaccionó. Emiliano terminó su café, besó a su mujer en la parte superior de la cabeza, la primera vez que mostraba algún atisbo de ternura en muchos días, y se dirigió a la salida. «Nos vemos esta noche, y recuerda, nada de tonterías». Cuando la puerta se cerró tras él, Paloma cogió el teléfono y marcó el número de Jimena. «¿Puedes no trabajar hoy?», preguntó sin preámbulos. «Estoy de baja. Ayer fui al médico. ¿Qué te pasa?». «Esa chica se muda hoy a mi casa, y no puedo soportarlo más». «¿Qué quieres decir?». «Vamos a ir a la policía. Pondremos una denuncia a Emiliano». Jimena se quedó callada un momento, al parecer pensando en lo que había oído. «¿Estás segura? Ayer dijiste que no podías demostrar nada. Y ahora sí puedo. Tengo un moratón en la cara. Tengo un testigo de sus amenazas. Tú. Y tengo una identificación falsa». «De acuerdo. Nos vemos en la comisaría de Juárez dentro de 1 hora». Paloma se vistió, cogió todos los documentos que podían ser útiles y se dirigió al centro de la ciudad. La comisaría se encontraba en un viejo edificio de la época colonial que había sido acondicionado para uso policial. En la entrada había 2 policías uniformados. Jimena ya la esperaba en la entrada. Su amiga parecía decidida, pero un poco ansiosa. «¿Estás lista?», le preguntó. «Más que preparada». Entraron en el edificio. La recepción estaba abarrotada de denuncias de robo, violencia doméstica y fraude. Olía a sudor, tabaco barato y comida del gobierno. El sargento de guardia, un hombre de unos 40 años y rostro cansado, escuchó su petición y los dirigió al teniente de distrito Rodríguez. El despacho estaba en la primera planta, al final de un largo pasillo. El teniente Carlos Rodríguez era un hombre de unos 35 años, delgado y atento. Tenía pilas de carpetas sobre el escritorio y fotos de ceremonias de entrega de premios colgadas en la pared. Se levantó para recibir a sus visitantes y les indicó que se sentaran. «Les escucho, señores. ¿Cuál es el problema?». Paloma empezó por el principio. La infidelidad de su marido, la conversación de ayer, las amenazas y los documentos falsos. El teniente escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Cuando llegó al episodio de la pistola, Rodríguez frunció el ceño. «¿Disparó en su presencia?». «Sí, al techo del salón», confirmó Jimena. «Fui testigo». «¿Está registrada su pistola?». «Es el viejo rifle de caza de su abuelo. No sé si está registrada». El teniente anotó los detalles en su cuaderno y luego pidió ver las escrituras falsificadas del chalet. Las estudió detenidamente, comparó la firma con el pasaporte de Paloma. «La falsificación es bastante hábil», concluyó, «pero un experto lo establecerá fácilmente, y en cuanto a las amenazas y el uso de armas, son delitos graves». «¿Nos ayudarán?», preguntó Paloma. «Por supuesto, pero primero tenemos que registrar su testimonio oficialmente». Tardaron 1 hora en redactar la declaración. Paloma describió detalladamente todas las circunstancias del caso, declaró Jimena. El teniente Rodríguez redactó un informe y les pidió que lo firmaran. «¿Qué pasará después?».
preguntó Paloma. Primero tenemos que detener a su marido para interrogarle. ¿Dónde suele ir durante el día? Al restaurante Sabor del Sol. Pero esta noche planea ir a la villa con esta chica. El teniente se quedó pensativo. Ya veo. ¿A qué hora exactamente? Dijo que después del trabajo. Suele terminar a las 6. Rodríguez miró su reloj. Eran las 4 de la tarde. De acuerdo. Sugiero que los interceptemos justo fuera de la villa. Será más claro. Un hombre tratando de trasladar a extraños a la casa de otro con documentos falsificados. ¿Y si se resiste? Jimena estaba preocupada. Tiene un arma. Por eso estamos los tres solos. Además, pediré refuerzos. El teniente cogió el teléfono y se puso en contacto con el oficial de guardia. Pidió una patrulla y un coche para ir al arresto. Estad listos en media hora, dijo a las mujeres. Y recuerden, una vez que empiece la operación, aléjense del lugar. Mientras esperaban refuerzos, Rodríguez preguntó a Paloma por detalles de su vida familiar. ¿Cuándo empezaron los problemas? Y si había habido incidentes previos de fuerza. Paloma contestó con sinceridad, sintiéndose aliviada por poder decir por fin la verdad a un funcionario. Un caso típico de tirano doméstico, concluyó el teniente. Primero presión psicológica, luego coacción física. Menos mal que se presentó antes de que la situación fuera a más. A las 5:30 llegó a la comisaría un coche de policía con 2 agentes. Rodríguez los presentó, el sargento Morales y el cabo Castro, ambos oficiales experimentados. Vamos a Coyoacán, explicó el teniente. Las detenciones son por violencia doméstica y falsificación de documentos. El sospechoso podría estar armado. El trayecto hasta la villa duró media hora. Paloma viajó en un coche de policía con un teniente. Jimena le siguió en su coche. Por el camino, Rodríguez explicó el plan de la operación. Nos esconderemos cerca de la casa y esperaremos. En cuanto lleguen y empiecen a descargar las cosas, saldremos y haremos una detención. ¿Y si intenta huir? El sargento Morales se quedará junto al coche, bloqueará la carretera. Los demás rodearemos la casa. En el chalet, la policía aparcó en un callejón con una vista despejada de la entrada. Paloma y Jimena se instalaron en el coche del teniente. Los agentes tomaron posiciones en la puerta. La espera no fue larga. A las 6:10, el familiar Passat de Emiliano se detuvo ante la casa. Paloma se tensó al ver a su marido al volante. A su lado iba una joven morena, la misma Valeria que había visto anteayer. El coche se detuvo ante la puerta. Emiliano se apeó, rodeó el coche y abrió galantemente la puerta a su acompañante. Valeria resultó ser aún más joven de lo que le parecía a Paloma desde lejos. Tendría unos 23 años, era frágil y llevaba el pelo largo y rizado. Llevaba un vestido blanco de verano y sandalias de tacón. Preciosa, admitió Jimena. Ya veo por qué le atraía. Emiliano abrió el maletero y empezó a sacar cosas. 2 maletas grandes, varias cajas, bolsas de ropa. Valeria le ayudaba, riendo y diciendo algo. Parecían una pareja feliz mudándose a un nuevo hogar. Ahora, dijo el teniente en voz baja por la radio, prepárense para ser detenidos. Emiliano y Valeria se dirigieron a la puerta de la villa. Él sacó las llaves, al parecer tuvo tiempo de hacer duplicados, y abrió la verja. En ese momento apareció la policía por detrás de los árboles. ¡Alto! ¡Policía!, ordenó el sargento Morales. Emiliano se quedó inmóvil, con la maleta en la mano. Valeria se aferró a él temerosa. El teniente Rodríguez se acercó a ellos con su tarjeta de identificación en la mano. Teniente Rodríguez, Comisaría Juárez. Emiliano Vargas, queda detenido como sospechoso de violencia doméstica y falsificación. ¿Qué? Emiliano miró a su alrededor, intentando comprender lo que estaba pasando. ¿Qué violencia? ¿De qué me está hablando? Anoche amenazaste a tu mujer con violencia física y disparaste un arma de fuego en su presencia. También proporcionaste documentos falsificados de transferencia de bienes inmuebles. La mirada de Emiliano se posó en el coche de policía donde estaban sentadas Paloma y Jimena. Su rostro se contorsionó de rabia. «Esa zorra me ha delatado», gritó. «Cuide su lenguaje», le advirtió el teniente. «Tiene derecho a guardar silencio». Emiliano soltó la maleta y dio un paso hacia el coche, pero el sargento Morales le cerró el paso. «¡Alto ahí! ¡Paloma!», gritó Emiliano tratando de esquivar al policía. «Te vas a arrepentir, te lo aseguro». El cabo Castro se acercó por detrás y encajó las esposas en los brazos del detenido. Valeria se quedó a un lado, llorando y sin entender lo que estaba pasando. «Emiliano, ¿qué está pasando?», sollozaba. «¿Por qué te detienen?». «Calla», le espetó él. «No digas nada».
El teniente Rodríguez se acercó a la chica. ¿Cómo se llama, señorita? Valeria Moreno. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué no puede mudarse? Porque la casa no le pertenece a usted, sino a la señora Reyes. La escritura de traspaso es falsa. Valeria miró a Emiliano confundida. Pero usted dijo que su mujer me regaló un chalet. Ella no le dio nada, explicó el teniente. Los documentos han sido falsificados. Es usted víctima de un fraude. La chica se apoyó en la verja, aparentemente intentando comprender lo que había oído. Emiliano le lanzaba miradas furiosas, evidentemente temeroso de que dijera algo innecesario. Valeria, cállate. El abogado te lo explicará todo. Pero la muchacha estaba en estado de shock y no escuchó sus consejos. Entonces, ¿la casa no es mía? ¿Y no puedo vivir aquí? Me temo que no, dijo Rodríguez en voz baja. Si quieres, puedes presentar una denuncia por fraude. Quizá pueda recuperar el dinero que gastó en la mudanza. El sargento Morales condujo a Emiliano hasta el coche. Caminaba de espaldas a Paloma y seguía gritando amenazas. ¿Crees que esto se acaba aquí? Saldré dentro de 24 horas y entonces... Cállate, le interrumpió el cabo Castro. Será mejor que pienses cómo vas a explicar tus actos al juez. Emiliano fue introducido en el coche de policía. Valeria se quedó parada en la puerta con sus pertenencias, llorando y sin saber qué hacer a continuación. El teniente Rodríguez se acercó al coche donde estaban sentadas Paloma y Jimena. Todo fue bien, informó. El detenido será trasladado a comisaría para continuar con la investigación. ¿Y la niña?, preguntó Paloma, mirando a la sollozante Valeria. Le sugeriré que haga una declaración. Técnicamente, ella también es una víctima. La engañaron, le hicieron creer en la autenticidad de documentos falsos. Rodríguez volvió junto a Valeria y mantuvo una breve conversación con ella. La chica asintió, enjugándose las lágrimas. Al parecer, había accedido a declarar contra Emiliano. ¿Y ahora qué?, preguntó Jimena cuando el teniente volvió a acercarse a ellos. Ahora la investigación. Emiliano pasará al menos 24 horas en un calabozo. Mañana habrá un interrogatorio. Se nombrará un perito examinador de documentos. ¿Y yo no corro peligro?, se preocupó Paloma. Dijo que tenía contactos. El teniente la miró con seriedad. Señora Reyes, comprendo su preocupación. Por eso le recomiendo que tome precauciones. No se quede sola en casa, evite sus rutas habituales, infórmeme de cualquier suceso sospechoso. Le entregó una tarjeta de visita. Mi número directo. Llámame cuando quieras si te sientes amenazada. También organizaré patrullas en tu zona. Gracias, dijo Paloma con sinceridad. No sé qué haría sin su ayuda. Este es mi trabajo, proteger a los ciudadanos de los delincuentes, incluidos los tiranos de familia. Los coches de policía se marcharon, llevando a Emiliano a comisaría. Valeria llamó a un taxi y también abandonó el lugar, dejando algunas de sus pertenencias en la puerta del chalet. Paloma y Jimena se quedaron solas fuera de la casa, que volvía a pertenecer a su legítimo propietario. «Bueno, ¿te sientes aliviada?», preguntó su amiga. «Todavía no. Esto no ha hecho más que empezar. Está el juicio, el proceso, los posibles intentos de venganza». Jimena le rodeó los hombros con el brazo. «Lo importante es que ya no estás sola. La policía está de tu parte, tienes pruebas y testigos. Y Emiliano ahora se sienta en una celda y piensa en lo que hizo. Entraron en la villa para asegurarse de que la casa estaba en orden. En el estudio de la primera planta todo estaba como antes. Escritorio, libros, ordenador. Paloma se sentó en una silla junto a la ventana y miró al jardín. Y aquí escribí una novela sobre una mujer que sospecha de la infidelidad de su marido, como si hubiera tenido una premonición de mi destino. Así que ya sabes cómo terminar el libro, sonrió Jimena. La heroína encuentra la fuerza para luchar contra el tirano y empieza una nueva vida. Tal vez, pero una nueva vida está aún muy lejos. Paloma cogió el teléfono del teniente Rodríguez. Por ahora, era su único escudo contra la posible venganza de Emiliano. Pero sabía que tarde o temprano lo liberarían, y entonces empezaría la verdadera lucha. El sol se ocultaba tras las montañas, coloreando el cielo de púrpura. Los pájaros cantaban en el jardín, y en algún lugar gorgoteaba el agua del estanque. El ambiente de paz y tranquilidad contrastaba fuertemente con el drama que se había desarrollado hoy en la puerta de la casa. «Vámonos de aquí», dijo Paloma levantándose de la silla. «Hoy no me quedaré aquí sola». Cerraron el chalet y se dirigieron a casa de Jimena. Ella tenía una casita acogedora en Santa María la Ribera, donde Paloma podía pasar la noche y pensar en sus planes. Por el camino, echó un par de miradas para ver si alguien la seguía.
De momento todo estaba tranquilo, pero ella sabía que era la calma que precede a la tormenta. Emiliano no perdonaría su humillación y ella tenía que estar preparada para cualquier eventualidad.